Buenos días, vamos a ver ahora el proceso fotosintético. Recuerden que el proceso fotosintético la realizan todas las plantas, algunos protistas. ¿Qué protistas? Dentro de los protistas tenemos los protozoos y las algas. Bueno, todas las algas realizan la fotosíntesis porque tienen clorofila. Por más que muchas algas, como por ejemplo las rojas, rodófitas, o las pardas, las feófitas, son de otra coloración, roja, pardo, pero igual tienen clorofila y esa clorofila está enmascarada por estos otros pigmentos, pero tienen clorofila y realizan la fotosíntesis. Y también algunas bacterias. ¿Qué bacterias? Las cianobacterias. Bueno, para realizar el proceso fotosintético, las plantas necesitan clorofila. ¿Dónde está esa clorofila? Bueno, dentro de organelas conocidas como los cloroplastos. Los cloroplastos tienen una matriz en su interior y, bueno, aparte de tener su propio material genético, su propio ADN, tienen estas estructuras que parecen monedas apiladas, que son los tilacoides. En las membranas de los tilacoides está la clorofila en los fotosistemas 1 y 2. El conjunto de tilacoides forma la grana o grano. Aparte de necesitar clorofila justamente para captar la energía lumínica, necesitan también dióxido de carbono que lo incorporan del aire atmosférico a través de los estomas. Si bien acá se está representado un estoma, pero en realidad el estoma está en la parte inferior, en vez de la hoja, no en la parte superior. Bueno, ¿para qué producen la fotosíntesis las plantas? Para formar glucosa, o sea, en definitiva se termina formando moléculas de glucosa y ahí queda almacenada la energía del sol. Bueno, la fotosíntesis tiene dos etapas, una se llama lumínica, fotoquímica o fotodependiente, que para que se lleve a cabo se necesita la energía lumínica del sol. La energía lumínica lo que va a hacer, o sea, aparte de que las plantas necesitan tener clorofila para captar la energía luminosa, necesitan también agua. El agua lo toman directamente del suelo a través de las raíces, ascienden por los vasos de conducción y llegan a las hojas. En las plantas el sol va a hacer dos cosas, o sea, la energía lumínica va a producir dos cosas. Primero, va a producir la fotohidrólisis de la molécula de agua. ¿Qué significa eso? Que el agua se va a separar en sus dos componentes. Por un lado me va a quedar los dos hidrógenos y por el otro lado me queda el oxígeno. Pero si se produce la fotohidrólisis de dos moléculas de agua, se van a producir 4 hidrógenos y 2 oxígenos que se unen y van a formar la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno las plantas no lo van a utilizar, entonces el oxígeno sale por los estomas y pasa a formar parte de ese oxígeno atmosférico. Por otro lado, los 4 átomos de hidrógeno se van a separar en protones y electrones, que serán usados en la etapa fotoquímica o fotodependiente. Acá tenemos representado un tilacoide. En el tilacoide tenemos dos lugares donde está la clorofila, que es el fotosistema 1, perdón, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Entonces, lo que hace la luz solar es excitar la clorofila y al excitar la clorofila pierde electrones. Esos electrones tienen un alto nivel energético y entonces van pasando de citocromo en citocromo y van perdiendo energía, pero esa energía no se pierde para los fines útiles de la planta, sino que se utiliza para bombear protones. ¿Esos protones de dónde provienen? De la molécula de agua. Entonces se bombean protones en contra de un gradiente de concentración dentro del espacio tilacoide. Pero bueno, acá me quedan almacenados los protones dentro del espacio tilacoideo y después también la clorofila presente en el fotosistema 2 necesita reponer los electrones que perdió. ¿Cómo lo repone? Gracias a los electrones de la molécula de agua.
de los átomos de hidrógeno de la molécula de agua. Bueno, entonces tengo por un lado los protones almacenados en contragradiente y el único lugar donde pueden atravesar es una proteína canal que está asociada a una enzima conocida ATP sintasa. ¿Qué es lo que va a hacer esa enzima? Va a tomar la energía, porque cuando los protones pasan a favor de un gradiente, esa energía la utiliza para generar ATP. Por otro lado, me quedan los protones que pasan a favor de un gradiente de concentración. Esos protones son aceptados por el NAD que está en su forma reducida, que está en su forma oxidada, y al aceptar protones se reduce y ahora tenemos NAD en su forma reducida. O sea, para hacer un balance de la fase lumínica o fotodependiente se utiliza energía, 12 moléculas de agua, ¿sí? Y se producen en la o sea, aparte de necesitar energía lumínica más 12 moléculas de agua, se producen 18 ATPs y 12 NAD reducidos. Esos 18 ATP y los 12 NAD reducidos serán utilizados luego en la etapa oscura fotoindependiente o bioquímica. Bueno, esta es la segunda etapa del proceso fotosintético, que se conoce como etapa bioquímica o fotoindependiente, que si bien es un ciclo, que es un fenómeno cíclico, que se conoce como ciclo de Benson y Calvin, ese ciclo vamos a comenzar con una molécula de 5 átomos de carbono que se llama ribosa 1,5 difosfato, o también conocida como RUP. En realidad partimos de 3 moléculas de 5 átomos de carbono, o sea que en total tenemos 15 carbonos. La ribosa 1,5 difosfato va a fijar dióxido de carbono gracias a la enzima rubisco, y se van a formar 6 moléculas de 3 átomos de carbono. O sea, como fija 3 moléculas de dióxido de carbono, ahora tenemos 18 átomos, o sea, 3 moléculas de 6 átomos de carbono, o sea que en total tenemos 18 carbonos. A partir de estas 6 moléculas de 3 átomos de carbono, que van a aceptar energía del ATP y se van a reducir, o sea, va a aceptar protones y electrones que los cede el NAD, se van a formar 6 moléculas de 3 átomos de carbono que se llaman gliceraldehído 3-fosfato. De esas 6 moléculas de 3 átomos de carbono, uno pasa al citoplasma y el resto sigue ciclando porque hay que reponer la ribosa 1,5 bifosfato. Entonces, esas 5 moléculas esas 6 moléculas de 3 átomos de carbono, ahora me quedan 5. Esas 5 moléculas de 3 átomos de carbono ahora van a aceptar energía del ATP, se consumen 3 ATPs acá y se reponen las 3 moléculas de 5 átomos de carbono que se conoce como ribosa 1,5 bifosfato. El ciclo nuevamente comienza porque se repuso la molécula que usamos inicialmente. Bueno, en 2 vueltas del ciclo se van a formar 3 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Se van a consumir en 2 vueltas del ciclo los 18 ATP, los 12 NAD, y con 2 vueltas del ciclo producimos, mediante estas 2 moléculas de 3 átomos de carbono, una molécula de 6 átomos de carbono, que es la glucosa. La glucosa se puede utilizar en el proceso respiratorio para producir energía, o puede polimerizarse y formar almidón, que se almacena en los tubérculos, en las raíces o en las semillas.
Bueno, acá tenemos el balance del proceso fotosintético. O sea, se utilizan 12 moléculas de agua, se utiliza energía luminosa, se utilizan 12 nado oxidados, 18 ADP y se producen 12 nada reducidos, 6 moléculas de oxígeno que pasa a la atmósfera y 18 ATP. De lo que se produce, el nada reducido y el ATP se utilizan en la etapa oscura o ciclo de Calvin y también se incorpora de la atmósfera 6 moléculas de dióxido de carbono. En total se produce una molécula de glucosa y 6 moléculas de agua, o sea que si hacemos un balance, en total se utilizan 6 moléculas de agua porque se producen en el ciclo de Calvin 6 moléculas de agua.